Aquí andamos una vez más. Aquí andamos una vez más, quitándole más terreno al coche de don José. La guerra no estaba así, tú la iniciaste. Por seguirle las viagras. Por seguirle la corriente a los putos viagras, Cocho. Soy la Tabaca. Aquí estoy con el comando Chito y con el pariente Cocho. Aquí estamos, mira. ¡Está la Tabaca! ¡Ánimo, raza! ¡Eso es! En un mensaje que paraliza al país, Mencho lanza una amenaza directa a la familia michoacana. Van a caer y no habrá vuelta atrás. ¿Qué desató esta guerra sin control? El cielo sobre Tepalcatepec se tornó gris al amanecer del pasado martes. Nadie en el pueblo se atrevía a salir de casa. Los comercios, que normalmente abrían antes de que el sol tocara la tierra, permanecían cerrados, con las cortinas metálicas bajadas y aseguradas con gruesas cadenas. Una sensación de terror silencioso se respiraba en el ambiente. A las 6 en punto, un convoy de más de 20 camionetas blindadas, muchas artesanales, pero letales, atravesó la carretera principal. En ellas, hombres vestidos de negro, encapuchados, portaban insignias que no dejaban lugar a dudas. El CJNG estaba ahí. Las imágenes de lo que sucedió después corrieron como pólvora en las redes sociales y grupos de mensajería. No era la primera vez que ambos grupos se enfrentaban, pero esta vez el mensaje era distinto. En medio de la carretera, entre el polvo que levantaban las llantas de las camionetas, dejaron un mensaje colgado de un dron que sobrevolaba la zona. No hay perdón, solo cuentas pendientes, van a caer. Las familias escondidas en sus hogares escuchaban los estruendos que sacudían las montañas cercanas. Eran explosivos artesanales, bombas caseras que dejaban cráteres en el suelo y el aire cargado de humo y pólvora. Una tras otra, las detonaciones seguían un patrón casi meticuloso. No era un ataque a ciegas, era una operación quirúrgica. Los objetivos estaban claros y sabían exactamente en qué casas entrar, una por una, sin margen de error. A eso de las 9 de la mañana se filtraron audios en los que una voz, que algunos aseguran era la del propio Mencho, daba la orden de avanzar al siguiente poblado. La voz, serena pero cargada de determinación, decía: «Nada lo salva, van a pagar con humillación». Y así fue. En los poblados que cayeron después, los relatos eran aún más oscuros. En el municipio de Aguililla, los habitantes contaron que los comandos del CJNG hicieron desfilar en la plaza central a quienes sospechaban colaboraban con la familia michoacana. Los hicieron caminar descalzos sobre brasas encendidas, mientras el resto del pueblo era obligado a mirar. Un acto que buscaba más que dolor físico. Era un mensaje de control absoluto. Algunos testigos dijeron que los capturados fueron marcados con hierros calientes, como si fueran ganado, mientras les susurraban al oído que su caída sería lenta y pública. El horror no terminaba ahí. Después de las humillaciones, los prisioneros eran subidos a camionetas, exhibidos como trofeos humanos y llevados a los límites del territorio que antes controlaba la familia michoacana. En los videos que circularon esa tarde, se podía ver cómo los comandos del CJNG derribaban las viejas barricadas de sus enemigos, arrancando de los muros las banderas y los símbolos que habían sido orgullo de la michoacana. En su lugar, colocaban estandartes negros, donde el mensaje era claro: aquí manda el señor de los gallos. El conflicto escaló cuando un grupo conocido como los Halcones de la Sierra, un brazo armado hasta ese momento poco conocido, se unió a la ofensiva. Decían ser un escuadrón de élite del CJNG, entrenado en tácticas que mezclaban estrategia militar con un nivel de crueldad pocas veces visto. Testimonios anónimos aseguran que estos halcones cruzaban los pueblos al amanecer, haciendo sonar altavoces que repetían una y otra vez la advertencia: no hay tregua, no hay misericordia. La semana se tornó en un infierno sin pausa. En la carretera que va de Buenavista a Apatzingán, varios vehículos quedaron reducidos a chatarra humeante. Las huellas de las llantas quemadas formaban caminos negros sobre el pavimento, mientras los casquillos de fusiles de asalto cubrían el suelo como una alfombra metálica. Algunas camionetas fueron dejadas de lado, cubiertas de mensajes pintados con aerosol rojo. Esto le pasa a los traidores. Pero no se trataba solo de enfrentamientos. Era una guerra de humillación y terror psicológico. En varios puntos, los halcones obligaban a los capturados a cavar trincheras que luego usaban como fosas comunes. Les hacían construir su propio destino, bajo una vigilancia sin piedad.
Los lugareños describieron estos actos como una puesta en escena macabra, diseñada para infundir miedo más allá de la violencia física. A mediados de la semana, las autoridades locales aparecieron en público, pidiendo calma, pero el mensaje era vacío. En Michoacán, todos sabían que el verdadero control ya no lo tenía el gobierno. Los mensajes interceptados por algunos medios hablaban de que en Zitácuaro, hombres del CAG ofrecieron a los líderes comunitarios dos opciones: lealtad o humillación pública. Y en la mayoría de los casos, la respuesta fue el silencio. Mientras tanto, la familia michoacana respondía. La noche del jueves circuló un video grabado en un lugar indeterminado. Un hombre encapuchado, flanqueado por varios armados, prometía recuperar el control. Decía que el CJNG había cruzado la línea y que pronto el miedo cambiaría de bando. Pero al amanecer siguiente, las carreteras seguían en silencio, solo roto por los drones que patrullaban el cielo. El viernes, un convoy con más de 30 camionetas se internó en la zona de Tierra Caliente. Llevaban consigo lo que describieron como los castigos. Las personas que presenciaron su llegada hablaron de hombres encapuchados que traían banderas blancas manchadas de tierra. Iban casa por casa, mostrando las banderas, y luego entregaban objetos personales de personas desaparecidas: relojes, fotografías, anillos. El mensaje era sutil, pero devastador. El sábado, los halcones difundieron un nuevo video. Mostraban hasta antiguos líderes de la familia michoacana obligados a arrodillarse y besar el suelo frente a una bandera del CJNG. Los humillaban mientras grababan, obligándolos a repetir frases que confirmaban su derrota. «Aquí manda el Señor», decían en voz alta una y otra vez, mientras los espectadores gritaban órdenes. En los pueblos más alejados, donde la información llegaba a cuentagotas, los rumores se mezclaban con el miedo. Se hablaba de un nuevo armamento traído del extranjero, de un camión equipado con cañones de gas lacrimógeno casero que dispersaban a la gente para facilitar las incursiones. Otros decían que el CJNG había comenzado a utilizar animales salvajes para intimidar a sus enemigos, una jauría de perros adiestrados para atacar a la señal de un silbido. Al cierre del domingo, fuentes no oficiales aseguraban que más de 50 localidades estaban bajo el control total del CJNG. Los videos de ese día mostraban escenas donde los halcones repartían víveres a los habitantes, al tiempo que advertían que nadie debía cruzar las nuevas fronteras sin su permiso. Una semana después del primer mensaje de Mencho, el panorama en Michoacán había cambiado radicalmente. La familia michoacana, antes dueña de gran parte del territorio, parecía arrinconada en pequeños reductos. Los drones seguían patrullando, los convoyes avanzaban y los halcones ejecutaban su estrategia de humillación metódica, sin descanso. Aún hoy, mientras el sol cae tras las montañas, el eco de aquel mensaje resuena en cada rincón. Van a caer. Y cada día que pasa, la amenaza parece más una sentencia que una advertencia. La tarde se volvió espesa en Apatzingán. Un calor denso, imposible de cortar con machete, caía sobre el asfalto mientras los radios en frecuencia abierta escupían códigos imposibles de descifrar para los ajenos. En los cerros, los halcones ya no parpadeaban, los binoculares temblaban en sus manos, aunque el miedo nunca se atrevería a cruzarles el rostro. Sabían que el momento había llegado. La venganza, esa deuda que se había ido escribiendo con fuego, finalmente iba a ser cobrada. Fue en punto de las 5 cuando el convoy del Cártel Jalisco Nueva Generación rompió el horizonte como un enjambre de acero. Eran casi 2 docenas de camionetas, todas con blindaje artesanal, cuyos cristales apenas dejaban ver los cascos oscuros que se movían adentro. Llevaban estampado en las puertas el emblema inconfundible, CJNG, pintado en rojo carmesí sobre fondo negro. No sonaban bocinas ni se escuchaba música, solo el zumbido del motor retumbaba en el valle. Horas antes, un mensaje se había colado en los grupos cerrados de mensajería. Mencho, con esa voz seca y sin titubeos, anunció lo inevitable. A todos los Méndez, ya no hay más tiempo. El tono era como un martillo sobre un clavo oxidado. Los viejos sobrevivientes de la familia michoacana que aún respiraban sabían que no era una amenaza, era una sentencia. Y el peso de esas palabras ya se hacía sentir en los pueblos donde se escondían los últimos herederos de aquella estructura que alguna vez gobernó las montañas. Aquel mismo día, poco antes de la medianoche, los primeros enfrentamientos estallaron en la sierra cercana a Tiquicheo. Testigos aseguran que el cielo se encendía como si un cometa cayera detrás de cada colina. Los disparos eran interminables. No se trataba de ráfagas esporádicas, sino de un repique constante.
como si un tambor maldito marcara el paso de los hombres en combate. Se escuchaban gritos, algunos secos y cargados de furia, otros arrastrados por el dolor. Las sombras de los combatientes se proyectaban distorsionadas en los muros de adobe mientras los postes caían uno tras otro, cortando la luz eléctrica y sumiendo al pueblo en un manto de oscuridad y miedo. En los retenes improvisados sobre la carretera que une Aguililla con Nueva Italia, los cuerpos humillados de quienes decidieron resistir eran colocados en fila, las cabezas cubiertas con sacos húmedos y los brazos atados con cuerdas que antes sostenían racimos de plátano. El mensaje estaba claro: nadie quedaría sin recibir el castigo prometido. Hombres y mujeres fueron exhibidos al amanecer en el campo de fútbol bajo el escrutinio del dron que transmitía en vivo hacia algún lugar donde Mencho observaba cada detalle en pantallas múltiples. La ofensiva fue quirúrgica. El ataque al rancho Los Pinos, en el municipio de Churumuco, no dio oportunidad a los guardias de tomar sus armas. Una hora después de iniciada la incursión, ya ardían los corrales y los establos. Las imágenes de los vehículos incendiados, con sus llantas derretidas escurriendo como alquitrán, circularon por todos los canales clandestinos. Pero no era el fuego lo que causaba el mayor espanto. Los sobrevivientes relataban que los hombres del KNG obligaban a los cautivos a arrastrarse desnudos sobre la grava mientras repetían frases humillantes que quedaban grabadas en los altavoces. Aquel sonido, replicado por las bocinas de las camionetas, se esparcía como un eco macabro que bajaba de los montes y calaba hasta los huesos. Para el tercer día de hostilidades, el cuadro era devastador. En Zitácuaro, las viviendas de los últimos parientes de la vieja guardia de la familia michoacana fueron demolidas con maquinaria pesada traída desde Lázaro Cárdenas. Unos aseguran que fue una venganza personal. Otros hablan de una estrategia para borrar cualquier rastro del linaje Méndez. A donde fuera que miraras, la humillación se sentía palpable. Desde los murales pintados a mano, tachados con frases de desprecio, hasta las cruces improvisadas en los cruces de caminos, hechas con ramas secas. En un video que comenzó a circular la tarde de ese mismo jueves, se muestra a un grupo de hombres arrodillados frente a una lona gigante con la frase «La limpia ha comenzado». Uno de los voceros del CRG, cubierto por un pasamontañas, pronuncia un mensaje corto: «Mencho no olvida». El tono es pausado, pero cada sílaba pesa como un bloque de concreto. Acto seguido, el lente se eleva para mostrar un escuadrón completo de hombres armados formando una fila perfecta, como si fuera un desfile militar, pero con fusiles negros en lugar de banderas. En las comunidades de Coalcomán y Tepalcatepec, el terror se convirtió en un lenguaje cotidiano. Algunos pobladores describen cómo las campanas de las iglesias dejaron de sonar porque los sacristanes huyeron. Las calles quedaron vacías, los negocios cerrados, hasta los perros dejaron de ladrar. Solo los drones sobrevolaban, lanzando ráfagas de luz sobre los tejados, buscando algún indicio de movimiento. De vez en cuando, las sombras de los sicarios se colaban por las ventanas, preguntando nombres con listas en la mano. Dicen que en Parácuaro, una familia entera fue obligada a presenciar la destrucción de su casa piedra por piedra, sin permitirles recoger una sola pertenencia. Los obligaron a caminar descalzos hasta la plaza, donde les dieron la orden de barrer el polvo que ellos mismos levantaron. Cada escoba de palma que usaron se rompía de tanto raspar el empedrado. Y cuando terminaron, los hicieron arrodillarse mientras los altavoces repetían los apellidos de todos los traidores. La ofensiva no era solo militar, era psicológica. Mensajes anónimos llegaron a los celulares de quienes aún tenían señal en zonas como Huetamo y Turicato. Ustedes eligieron el lado equivocado, decían. Y al poco tiempo, en los caminos principales, colgaban mantas con listas de nombres tachados con tinta roja, uno por uno, como si fueran cuentas de un libro que nadie quería leer. Para la segunda semana, las calles de Apatzingán fueron tomadas por hombres con uniformes apócrifos de fuerzas federales. Pero cualquiera que conociera el movimiento de las botas sabría que no eran soldados. Estos grupos revisaban vehículos al azar, exigiendo documentos imposibles de tener, humillando a los conductores que no respondían correctamente a las preguntas. Los que se equivocaban eran bajados de los autos, obligados a quitarse la camisa y avanzar arrodillados hasta el siguiente retén. La región entera se había transformado en un tablero donde cada ficha representaba una deuda antigua. Y Mencho jugaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cada pueblo era una casilla conquistada. Cada enemigo que caía, un aviso a los que aún resistían en silencio. En los noticieros clandestinos que se transmitían desde lugares secretos en Michoacán,
Se decía que el próximo movimiento era una limpieza total en Zitácuaro y sus alrededores, que los enviados de Mencho ya habían entregado listas con nombres a los operadores en cada comunidad. Se hablaba de la llegada de un convoy especial desde Jalisco, con hombres entrenados en técnicas de interrogatorio que cruzaban los límites del dolor físico. Decían que podían hacer confesar hasta un muro de piedra. En los muelles de Lázaro Cárdenas, los contenedores permanecían detenidos. La mercancía no salía ni entraba. Era el castigo impuesto por el CJNG hasta que todos los líderes regionales se rindieran. Las redes que controlaban el tráfico de polvo blanco se mantenían suspendidas hasta que se completara la purga. Era un recordatorio de que el negocio podía esperar, pero la venganza no. Para cuando los restos de los caballeros templarios intentaron reagruparse en los límites de Guerrero, ya era demasiado tarde. Las rutas de escape estaban cortadas. Los corredores de cannabis en la Sierra Madre ya no respondían llamadas. Los apoyos habían sido comprados o eliminados. Y en los corredores selváticos, los mensajes escritos con carbón sobre corteza de árbol solo repetían una frase: ya no hay a dónde correr. Los hombres de Mencho, cubiertos por mantos negros y cascos sin insignias, avanzaban sin detenerse. Se dice que ni siquiera dormían, que solo se alimentaban de polvo seco y agua hervida mientras ejecutaban cada orden al pie de la letra. Algunos los comparaban con sombras, otros con fantasmas que se alimentaban del miedo ajeno. Eran tiempos donde la humillación se sentía más dura que el hierro, donde los viejos líderes de la familia michoacana preferían quemar sus propios ranchos antes que permitir que sus enemigos los tomaran. Y en ese fuego solo se escuchaban las promesas que nunca se cumplieron, mezcladas con el ruido de los disparos que marcaban el fin de una era que Mencho había jurado enterrar, piedra por piedra, nombre por nombre. Apenas despuntaba la luz del amanecer sobre las serranías de Tierra Caliente cuando el convoy de camionetas blindadas emergió de la maleza. Eran por lo menos 20, todas negras, sin placas, con vidrios ahumados y banderas blancas colgadas en las antenas, como si fuera un mensaje a los que miraban. La tregua terminó. Dentro, los hombres llevaban los rostros cubiertos con pasamontañas y chalecos blindados. En sus pechos, las insignias del cártel Jalisco Nueva Generación brillaban como estandartes de guerra. Aquella madrugada de miércoles se había vuelto un infierno en Apatzingán. Los disparos comenzaron antes de que el reloj marcara las 6. El silencio del pueblo fue devorado por los truenos secos de los fusiles calibre 50. Nadie salió de sus casas. La emboscada fue directa. En el crucero conocido como La Yácata, 3 camionetas de los Méndez quedaron reducidas a chatarra ardiente. Los cuerpos de sus ocupantes, según informes filtrados por fuentes locales, fueron colgados de los puentes peatonales antes del mediodía. El mensaje era claro: no habría perdón. Cualquier simpatizante, aliado o deudor de la vieja familia sería arrastrado al mismo destino. Pero la venganza apenas empezaba. Se supo después que la estructura financiera de los Méndez había recibido un golpe certero. 14 de sus casas de seguridad en Zamora y Tacámbaro fueron saqueadas y quemadas, sus ocupantes forzados a hincarse en la plaza principal mientras grababan su humillación. Fueron obligados a repetir entre gritos y llanto que renunciaban a los Méndez. Al que titubeaba, le quebraban los dedos frente a las cámaras. Los videos circularon en tiempo real por las redes clandestinas de la región, reforzando el terror. En Parácuaro, el rumor corrió como pólvora mojada. Habían levantado a Pepe Toño, el hermano menor del Chango Méndez. Lo tenían en algún rancho de Tepalcatepec, amarrado a una silla de herrar ganado, esperando órdenes de arriba. Algunos decían que lo iban a enviar en partes a Morelia como advertencia para el resto de su familia. Otros aseguraban que sería intercambiado por coordenadas de narcolaboratorios escondidos en los cerros. Lo único cierto era que el clima en Michoacán ya no era el mismo. Se respiraba el miedo como si fuera un veneno suspendido en el aire. Al anochecer, la respuesta de los Méndez no se hizo esperar. 3 columnas de hombres armados descendieron de la Sierra Madre, incendiando 4 centros de distribución de polvo blanco que, según sus mensajes, abastecían al CJNG en Uruapan. Las detonaciones de explosivos improvisados destruyeron media manzana en la colonia La Magdalena. No quedó nadie vivo. De inmediato, los operadores de los Méndez grabaron el saldo de su incursión: estantes calcinados, costales reducidos a ceniza y banderas del CJNG ardiendo en los techos de las bodegas. Horas después, un dron de vigilancia captó el movimiento de vehículos militares en la zona. Sin embargo, los convoyes oficiales solo custodiaban los cruces principales. En los caminos secundarios, la guerra seguía sin tregua.
Esa noche, los habitantes de Aguililla escucharon el retumbar de detonaciones durante horas, como si el suelo mismo estuviera protestando. Se dijo que el rancho El Naranjo, conocido por ser el bastión logístico de los Méndez, había caído. Otros juraban que seguía en pie, pero rodeado de francotiradores listos para cualquier intento de rescate o asalto. Mientras tanto, desde Guadalajara, circuló un nuevo comunicado del Mencho. La voz que leyó el mensaje, sin mostrar el rostro, confirmó lo que ya muchos sospechaban. No habría negociaciones. Todos los Méndez y los que en algún momento les tendieron la mano ya son historia, decía el video. Nosotros vamos por los suyos, uno por uno. La amenaza se volvió viral. El miedo se extendió como un incendio incontrolable. En los días siguientes ocurrieron varios enfrentamientos en los límites de Cotija y Tocumbo. Grupos de hasta 50 hombres, ataviados con uniformes clonados del ejército, protagonizaron choques brutales en rancherías aisladas. Los campos de aguacate, antes verde esperanza para los productores locales, se tiñeron de gris por el humo de las camionetas incendiadas. Los caminos quedaron bloqueados con vehículos volteados y tapizados de estacas improvisadas para detener cualquier avance enemigo. En Capacuaro, los habitantes fueron obligados a presenciar cómo se arrastraba a 5 hombres encapuchados por el empedrado hasta la cancha del pueblo. Les cortaron los cordones de las botas, los despojaron de sus armas y los sentaron en sillas viejas frente a todos. A cada uno le dieron un micrófono y les obligaron a confesar su lealtad. Tras cada frase incompleta, los golpeaban en los dientes con las culatas de los rifles. Los gritos fueron grabados y enviados como mensaje directo a las familias que quedaban en Cualcomán. Mientras tanto, en Morelia, se reportaba que 2 altos mandos de los Méndez habían huido hacia el estado de Guerrero, buscando refugio con la llamada Nueva Familia Michoacana. Pero la respuesta fue un rechazo. Los líderes locales, temiendo represalias del CNG, optaron por entregar la ubicación de los fugitivos. Fueron encontrados al tercer día, escondidos en una cabaña cerca de Coyuca. Nadie sabe quién los entregó, pero el desenlace fue grabado con meticulosidad. El video mostraba cómo se les obligaba a cavar su propio agujero antes de ser enterrados vivos. En los altos de Tepalcatepec, un nuevo hallazgo encendió las alertas. Una bodega subterránea, equipada como laboratorio clandestino, fue localizada y destruida. En el sitio había mapas detallados de las rutas por las que los Méndez movilizaban el polvo blanco a través de embarcaciones rápidas, bordeando las costas de Colima y Guerrero. También se encontraron drones camuflados como aves, diseñados para vigilar los movimientos de los convoyes enemigos. La sofisticación de la tecnología sorprendió incluso a los veteranos. Para el 5º día de la ofensiva, los cuerpos colgaban de los puentes de Nueva Italia hasta Apatzingán. Los mantos colgantes llevaban mensajes escritos a mano, en tinta roja, con nombres y advertencias. Aquí termina la traición, decía uno. Otro, más directo, señalaba: esto es solo el principio. La población, acostumbrada ya a los espectáculos de horror, apenas se atrevía a comentar lo que veía. En paralelo, el gobierno federal convocó a una reunión de emergencia en la zona militar de La Piedad. Sin embargo, la falta de resultados visibles alimentó aún más el escepticismo. Las calles de Lázaro Cárdenas seguían patrulladas por camionetas con hombres armados, y las caravanas de desplazados aumentaban. Familias enteras dejaron sus tierras de aguacate abandonadas, mientras columnas de humo marcaban la línea del frente invisible. Al cierre de esta jornada, se confirmó que la guerra entre los viejos linajes de la familia michoacana y el cártel Jalisco Nueva Generación había alcanzado un nivel nunca antes visto. Un exoperador del Chango Méndez, conocido como el Gordo Flavio, declaró en un video filtrado: "No hay regreso, esto va hasta que no quede uno solo". En la imagen, su mirada vacía y su uniforme desaliñado daban la impresión de un hombre que ya no temía a nada. El horror apenas comenzaba, y en Michoacán, el silencio de la noche prometía ser el prólogo de un amanecer aún más sangriento. La madrugada aún no terminaba de despuntar cuando el eco de los radios volvió a romper el silencio. Una transmisión cifrada, cortante, casi susurrada. Decían que el viejo había sido trasladado en un convoy blindado rumbo a una prisión de máxima seguridad en el norte, donde el concreto se mezclaba con el óxido y el frío desgarraba los pulmones. Jesús Méndez Vargas, el mismo que alguna vez fue la sombra más temida en la región de Tierra Caliente, había sido entregado a los federales sin mediar palabra. Lo envolvieron en cadenas como si se tratara de un animal salvaje, asegurándose de que cada eslabón pesara más que sus crímenes.
Pero lo que realmente mantenía en vilo a todos no era su captura, era el vacío que dejaba. Las calles de Apatzingán, Nueva Italia y Los Reyes amanecieron plagadas de pintas que prometían guerra. En cada esquina, un letrero improvisado, escrito con pintura roja que goteaba como sangre fresca, avisaba lo inevitable. La división se había hecho pedazos. Los antiguos aliados ahora se disputaban el control de los cargamentos de polvo blanco que cruzaban por las veredas clandestinas y los campos de aguacate, donde las avionetas bajaban a plena luz del día como si fueran cuervos hambrientos sobre un campo de batalla. A mediados de la semana, un enfrentamiento en las inmediaciones de Parácuaro se extendió por más de 10 horas. Dicen que se escuchaban los motores de los monstruos, esas camionetas blindadas de manera artesanal, rugir mientras destrozaban lo que encontraban a su paso. Los árboles frutales caían como si fueran de papel. Cuando los refuerzos del otro bando llegaron, encontraron el suelo cubierto de casquillos y cuerpos calcinados dentro de los vehículos humeantes. Una transmisión interceptada confirmó lo que muchos temían. El brazo armado de los Pulidos, quienes antes solo operaban como intermediarios, había decidido unirse al Cártel Jalisco. Con ellos traían nuevas rutas, armas de largo alcance y una sed de venganza acumulada durante años de humillación bajo el control de los Méndez. El equilibrio de poder se desmoronaba y la guerra prometía no dejar nada en pie. Los pobladores de Taretán organizaron una caravana desesperada. Salieron en la madrugada llevando solo lo que podían cargar a cuestas. Algunos niños caminaban descalzos sobre la grava caliente, mientras sus madres los cubrían de los rayos del sol con trapos deshilachados. Al llegar a la entrada del pueblo vecino, fueron interceptados por hombres armados que les ordenaron regresar. No les interesaba su sufrimiento, solo querían asegurarse de que no alertaran a las autoridades de lo que estaba por suceder. Y lo que sucedió fue una carnicería. Los sobrevivientes hablaban de un camión de redilas que fue utilizado como prisión ambulante. Allí subieron a 20 hombres, todos amarrados de pies y manos. Les hicieron recorrer los pueblos mientras los golpeaban con varas de madera y palas oxidadas. Cuando finalmente se detuvieron en un campo de cultivo abandonado, los dejaron allí, cubiertos de brea, y encendieron una hoguera a su alrededor. Dicen que las llamas se podían ver desde 20 kilómetros de distancia. En las últimas horas circuló el rumor de que uno de los hermanos del Chango, apodado El Bere, había sido visto en Guadalajara, negociando su rendición a cambio de protección para su familia. Nadie lo confirmó, pero los mensajes de voz que circulaban en los grupos de mensajería no dejaban lugar a dudas. Si lo encontramos, lo vamos a exhibir en la plaza como a un puerco en feria. La cacería se intensificaba. Al cierre de esta narración, los enfrentamientos continuaban en la zona limítrofe entre Michoacán y Jalisco. Los cielos permanecían oscuros, cubiertos por el humo de las barricadas incendiadas y los neumáticos ardiendo. Los pocos que aún podían comunicarse enviaban mensajes desesperados. No queda nadie para defendernos. Los soldados no llegaban, las patrullas pasaban de largo y las sirenas se habían silenciado hacía días. Nadie sabía cuándo terminaría esta guerra intestina, pero algo era seguro. Los viejos tiempos de la familia michoacana habían quedado enterrados bajo la tierra árida y ensangrentada de un estado que ya no conocía la paz. El miedo se había convertido en la única ley, y el que no estaba dispuesto a vivir bajo sus reglas simplemente dejaba de vivir.